empezar por destacar la grandeza y la lucha de los maestros de Colombia en este cuatrienio, quizás uno de los cuatrienios más difíciles en la historia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, por un gobierno colmado de la más absoluta dictadura contra los trabajadores, donde hubo el mayor número de violencia y donde luego hubo la mayor estigmatización para los maestros de Colombia y fundamentalmente para su dirigencia. De igual manera, un hecho que está cruzado por esta situación fue el tema de la pandemia y el papel que jugaron los maestros de Colombia llevándose en la escuela para su casa, porque lo que se cerró fue efectivamente la parte infraestructural, pero los maestros nos llevamos para la casa, la escuela, desde allí desarrollamos una actividad educativa y pedagógica, hicimos los esfuerzos en un aprendizaje pedagógico, compramos y renovamos los equipos para poderle responder a los estudiantes. No hubo un solo proceso de enseñanza, aprendizaje de ese que desarrollamos con las áreas del conocimiento y del saber, sino que tuvimos que aprender tecnología y enseñarle tecnología a nuestros estudiantes. El movimiento pedagógico ahí tiene otro resultado de su trabajo en el seno de las escuelas, en el trabajo y en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque lo mejor que le ha pasado a Colombia es tener este grupo selecto de 350.000 maestros y maestras que en medio de la pobreza y en medio de las grandes dificultades fue capaz de sacar adelante 2 años escolares, haciendo desde FECODE resistencia, cuando el gobierno pretendió que los niños y niñas deberían de regresar a las escuelas. Los maestros de FECODE hicimos desde luego resistencia e impedimos que los niños y niñas, jóvenes y jovencitas volvieran a las escuelas porque no habían las condiciones suficientes en el caso concreto de lo que tenía que ver con los elementos necesarios en materia de salud para los estudiantes en las instituciones educativas. FECODE y los maestros le evitamos una tragedia a Colombia porque hubiese sido mayor el número de personas fallecidas y sobre todo de estudiantes si hubiéramos aceptado la propuesta del gobierno de regresar a la escuela en medio de la pandemia, cuando no estaban dadas las condiciones concretas para volver a ella, ni en materia de infraestructura, ni en materia de salubridad, compañeros y compañeras. Pero de igual manera hay que plantear aquí la carga que tenemos los maestros en la responsabilidad de la actividad académica y de otras actividades que nos ha colocado el sector, la sociedad colombiana. Hoy los maestros somos psicólogos, psiquiatras, componedores de familias y también nos toca dedicarle mucho tiempo a la llenada de cuadros del Ministerio de Educación que no resuelven absolutamente nada en la política del gobierno. Por eso, compañeros y compañeras, FECODE tiene centrada su atención en la reforma al Sistema General de Participaciones y fundamentalmente en sus 6 brechas, y diríamos con una brecha adicional que apareció luego de la pandemia. La primera brecha de ellas es la de accesibilidad, cuando hemos encontrado, compañeros, que el año pasado había 1.200.000 estudiantes por fuera del sistema educativo, y dada la situación socioeconómica luego de la pandemia, la pérdida de pequeñas empresas y la pérdida de empleo de los padres de familia han arrastrado a más de 500.000 estudiantes para la vida laboral y desde luego para cosas no muy santas en la calle con los estudiantes. Lo que tenemos que hacer es recuperar a esos estudiantes para la vida, para la paz total, y desde luego que esos estudiantes lleguen a nuestra escuela. El segundo aspecto tiene que ver con una canasta educativa desfinanciada, y en esa canasta está reflejado lo que tiene que ver con alimentación escolar, con transporte, con pago del salario de los maestros y de los administrativos y del funcionamiento de las instituciones con relación a lo que tiene que ver con material didáctico y desde luego también con los aspectos de escenarios culturales, deportivos y otros. Pero también viene la tercera,
Y esa tercera, todas estas brechas están en discusión con el gobierno con relación a construir un SGP que sea progresivo y que tenga como base de financiación los ingresos corrientes de la nación. La tercera brecha es la brecha que tiene que ver con jornada única, donde están los acuerdos de FECODE y los vamos a hacer cumplir, de que solo debe haber jornada única en las instituciones educativas donde estén dadas las condiciones de alimentación, de la situación instalada de 2 metros por cada estudiante, donde haya transporte escolar para los niños y niñas en las instituciones educativas y donde haya unas condiciones reales. La jornada única no es para hacer más de lo mismo. La jornada única es para hacer arte, cultura, ciencia y deporte. Y ahí, en la jornada única, deben de nombrarse otros maestros que se encarguen del arte, de la ciencia, de la música y del deporte, para que los maestros nos podamos dedicar a lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y de formación de valores frente a los saberes que manejamos los maestros con mucha propiedad. La cuarta brecha es la brecha de infraestructura, que en Colombia hoy tiene un déficit cercano a los 60 billones de pesos y que el gobierno pretende con un maquillaje decir que van a invertir 400.000 millones de pesos, que no significa ni siquiera el 0.1% de 60 billones de pesos, que es la crisis que tiene. Y la quinta es una brecha muy importante para ustedes y para nosotros, que ha afectado la planta de personal, y es las relaciones técnicas, el número de estudiantes por docente, el número de estudiantes por aula de clase. FECODE mandó a hacer un estudio muy importante con la Universidad Distrital, donde la Universidad Distrital señala que las relaciones técnicas no se puede supeditar simplemente a una ecuación matemática, dividiendo el número de estudiantes que hay en Colombia, cogiendo el número de estudiantes que hay en Colombia y dividiéndolo por una media inexacta que tiene el Ministerio de Educación, que es de 35, cuando el decreto 3020 dice que son 27, y FECODE plantea que debe reducirse el número de estudiantes en las aulas. Inclusive tenemos una propuesta inicial, y es que en preescolar debe haber 15 estudiantes, en básica primaria 20 y en básica secundaria y media de 20 en adelante, para que podamos realmente desarrollar un proceso de formación educativa y que la calidad de la educación fluya. No puede haber calidad de la educación, ni depende tampoco exclusivamente la calidad de la educación del número de estudiantes por aula. También hay unas condiciones como lo que tiene que ver con agua potable, saneamiento básico, salud y alimentación para los estudiantes, empleo para los padres de familia. Esas son otras variables que tienen que ver específicamente con la calidad de la educación. La quinta brecha es la brecha que tiene que ver, compañeros, con educación rural. La educación rural es la educación más abandonada en Colombia y necesitamos de que el Estado, y se demostró en la pandemia, haga una mayor inversión para que los muchachos no se vengan de la zona rural a aumentar los cordones de miseria en las grandes ciudades. Por lo tanto, hay que dar esa lucha. Y la séptima es una brecha, compañeros, que tiene que ver con la brecha digital. Se demostró las grandes dificultades que tuvimos nosotros efectivamente en lo que tiene que ver con el proceso de falta de conectividad de tablets y de computadores para los estudiantes. El tercero tiene que ser una lucha que tiene que dar FECODE, y creo que en eso la mayoría de los sectores estamos de acuerdo. Es la defensa que hemos hecho en la Ley 115 de 1994, quizás una de las leyes generales de educación más revolucionarias de América Latina, y tenemos que defenderla. Habrá algunas cosas en las que por sus matices y por el tiempo podemos modificar, pero el grueso de la Ley General de la Educación tiene que ver indiscutiblemente con la democratización de la escuela. Tiene que ver con los proyectos educativos institucionales, con la libertad de cátedra, con la autonomía institucional que el gobierno ha querido agredir y que los maestros de Colombia no hemos permitido, y no lo hemos permitido porque la Ley 115 también fue construida en 1994 con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El otro punto... El otro, sí señor, ese es uno de los puntos que tenemos que pelear, o derogarlo o modificarlo. El estatuto de la profesión docente
es otro de los cuellos de botella muy preocupantes que tenemos. Hoy, si se quiere, tenemos 4 estatutos docentes. Hoy, 3 estatutos docentes. Uno que acaba de salir de los exnoeducadores. Y aquí quiero hacer una referencia, los compañeros le reclaman a PECODE, y cuál es la propuesta que tiene PECODE para el caso concreto de los exnoeducadores. Y en alguna oportunidad Isabel Olaya me dijo: profesor Carlos Rivas, no se le olvide que los exnoeducadores son exnoeducadores, compañeros indígenas y también compañeros afro, y me hizo toda una explicación del resto de compañeros gitanos y todos ellos, sí. Entonces, aquí hay que explicar con suficiente claridad, compañeros y compañeras, que hoy hay el 804 que se mantiene, yo diría que como estatuto todavía, está el de los indígenas, está el 2277 y está el 1278. Nos toca fusionar y nos toca trabajar hacia la posibilidad de tener un estatuto que permita movilidad salarial y ascensos en el escalafón para los compañeros maestros. Y aquí hay un gran debate que es muy importante para nosotros, es el tema de evaluación. La propuesta de PECODE, desde cualquier punto de vista, es que debe ser, desde luego, con títulos, tiempo de servicio y producción académica. Y el tema de la evaluación va a ser muy discutido. PECODE va a proponer que el tema de la evaluación de desempeño no sea tenida en cuenta para los ascensos de los compañeros. Y aquí viene entonces el tema de la discusión de la evaluación de desempeño. Pues el tema de la evaluación de desempeño corre la suerte en la construcción de un nuevo estatuto, porque la evaluación de desempeño tiene un carácter constitucional. Y como carácter constitucional tenemos que llevarlo para que el 1278 y el 2277 recojamos lo mejor que hay de ellos y planteemos un estatuto de la profesión docente, que aquí en esta asamblea vamos a recoger las líneas generales, y cuando estemos en la discusión con el gobierno vamos a avanzar. Pero hay un hecho significativo en el gobierno de Gustavo Petro, que ha planteado con claridad que no está de acuerdo con la tercerización laboral, y ahí caen los compañeros provisionales, porque esa es una forma de tercerización laboral, pero no cualquier tipo de tercerización laboral. Esta es una tercerización laboral cualitativa, con compañeros formados, con hombres y mujeres que han dedicado parte de su tiempo a la formación académica, y desde luego también, compañeros, a lo que tiene que ver con la formación política. En el manual de funciones, entonces, vamos a revisar y a replantear esa visión tecnocrática del docente como funcionario a la luz del estatuto, y superar la imposición tecnocrática y reconocer las complejidades y la multiplicidad de dimensiones. En ese manual de funciones, PECODE le ha planteado al gobierno que hay que sacar de manera rápida, vamos a proponer modificaciones. Por ejemplo, que el maestro no tiene por qué estar pendiente de la alimentación de los estudiantes, que el maestro no se le pueden cambiar sus funciones que están en el 2277 y en el decreto 1278, porque quieren, compañeros, colocarnos en otras actividades para alejarnos de la actividad de la pedagogía, del conocimiento y del saber. En materia de planta de personal, el Ministerio de Educación acaba de sacar un documento que no ha sido discutido en el seno del Comité Ejecutivo de PECODE, pero que vamos a revisarlo. Hay algunos puntos que no compartimos, como por ejemplo que nos toca echarnos, si nos toca echarnos el megáfono al hombro para hacerlo, lo debemos de hacer, pero esa es una responsabilidad constitucional del Estado, garantizar que la educación sea gratuita y obligatoria, y es el Estado el que debe ayudarnos a recuperar los niños que se fueron hoy para la economía informal, a que se vengan para la escuela. Si a PECODE le toca hacer una campaña de esas, la hacemos como PECODE, guardando nuestra autonomía y nuestra independencia como organización sindical. De igual manera, compañeros, también quiero decir, este es un comité ejecutivo de PECODE que ha tenido 3 presidentes en su federación, cada uno ha hecho su desempeño normal, hemos trabajado los 15 compañeros ejecutivos, aquí tenemos una responsabilidad colectiva, aquí no podemos medir desde el punto de vista personal el quehacer
y el accionar de la federación, porque la relación que tenemos nosotros es una relación con el magisterio que nos eligió, y la responsabilidad es una responsabilidad política, ética y moral que tiene este comité ejecutivo. Los 15 compañeros, uno con mayor periodicidad, con mayor arrogancia, cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente para ser dirigentes sindicales. Yo quiero expresarle al compañero Nelson Javier Alarcón y al compañero William Velandia un agradecimiento por el trabajo que los compañeros desarrollaron en la presidencia de la federación, y a este comité ejecutivo de PECODE, que tiene novedades, y tiene novedades porque algunos de los compañeros se han ido, como el caso concreto y el dolor de la compañera Luisa, que se nos fue y llegó el compañero Omar Arango, o el caso concreto del compañero Carlos Paz, que se fue y le dio la oportunidad de llegar al compañero Armando Aus, o el compañero Cristian Rey, que también llegó a la organización sindical, al igual que el compañero Víctor Cabrera, que llegaron a la organización sindical a sumarse a las diferentes actividades, al igual que nuestro compañero Miguel Camacho, que ha llegado al comité ejecutivo. 5 compañeros que han llegado a este comité ejecutivo a sumarse a las diferentes actividades. Y de igual manera, compañeros y compañeras, aquí hay que plantear con suficiente claridad que nosotros en políticas públicas educativas tenemos un grueso, y yo quiero decirles a todos y todas, las propuestas que tiene PECODE de política pública educativa, de financiación de la educación, de estatuto de la profesión docente, de preescolar de 3 grados, es la mejor que se ha realizado, porque era para ir a un gobierno de oposición y para ir a una pelea contra un gobierno que quería privatizar la educación. Hoy lo que tenemos que hacer es que esos insumos que tenemos hay que mejorarlos. Hay que tratar de sentarnos con filigrana, hacer el trabajo, pero tenemos trabajo avanzado, porque en esa capacidad que teníamos de resistencia con el gobierno, PECODE vino avanzando en ese tipo de trabajos. Aquí hay compañeros que son especialistas en materia de pedagogía, en financiación de la educación, en preescolar, en los temas del 1278. Casi que cada compañero ejecutivo ha tomado y ha trazado un camino por donde profundizar para podernos ayudar a enriquecer el debate en el comité ejecutivo de PECODE, compañeros y compañeras. Por eso tenemos políticas públicas claras, por eso tenemos una propuesta de política pública educativa, ¿no es cierto?, que se llama el PEPA, el Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo, alimentado de las CEPAS y muchas opiniones más que hay en el seno del magisterio para recogerlas, porque de eso es que se trata, la multiplicidad del magisterio, no solo en el campo de lo político y de lo ideológico, sino también en el campo de los saberes pedagógicos y de las áreas del conocimiento de cada uno de los compañeros. Queremos, compañeros, que en esta asamblea nos ayuden a configurar un pliego de peticiones, y no se nos olvide que en el pliego de peticiones muchos de los aspectos que están allí van a volver a ser presentados a un gobierno democrático, progresista, que fue elegido por nosotros, porque los puntos que están en el pliego de peticiones del pasado mantienen relevancia, y desde luego esos puntos los vamos a mantener. Habrá que hacerle matices, para eso son las comisiones en esta asamblea. Y con esa configuración de los pliegos, pues también tenemos que informar, compañeros, que en el caso de la Secretaría de Comunicaciones, ¿cómo? Ah, sí, gracias. Y de igual manera me acuerda aquí el compañero Edgardo que en el pliego de peticiones también está la continuidad de la nivelación salarial. Hasta el año pasado logramos el 18% por fuera de los aumentos salariales en nivelación salarial, y ese es un aspecto muy importante que mejora las condiciones laborales de los maestros y sus condiciones desde el punto de vista económico. Hay compañeros del 2277 que nos han planteado a PECODE, oiga, mire la posibilidad de colocar el grado 15, el grado 16 y el grado 17, porque los compañeros del grado 14 nos estancamos. Vamos a discutirlo, eso hace parte de las propuestas y nosotros tenemos que revisar ese tipo de propuestas que son muy importantes para nosotros. Y de igual manera, la bonificación pedagógica que viene de manera creciente, me acuerda también aquí Domingo, bueno, entenderán que a esta edad ya tenemos problemas de memoria. Muchas gracias, Domingo,
Por eso, compañeros, que es muy importante lo que me recuerda aquí con relación a la unificación pedagógica, tiene que ir subiendo y subiendo y subiendo para que hayan mejores condiciones. En la Secretaría de Prensa y Comunicaciones tenemos que decir que en ella hay una propuesta y hay una definición de que las comunicaciones deben de jugar un papel de alternatividad. Y de igual manera hay una respuesta en la voluntad social. Hemos llegado al corazón de los ciudadanos. La gente no se pierde el programa de los sábados de encuentro, pero de igual manera tenemos que decir que vamos a crear, bajo la responsabilidad del compañero Camacho, una emisora virtual propia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde vamos a enlazar los programas de cada una de las regiones, que son radiales, y también vamos a hacer lo mismo con esos programas que son de televisión. En la Secretaría de Género, gracias amor, y amable. En la Secretaría de Género yo quiero decir una cosa, se nota el cambio. Esta Secretaría de Género es una Secretaría de Género que así tenga de responsable a la compañera María Eugenia, las mujeres del Comité Ejecutivo y nosotros los hombres nos hemos puesto el uniforme, porque esa Secretaría de Género tiene que buscar la igualdad, la inclusión. Y en FECODE sí que hemos trabajado. Muchos eventos hemos hecho en el país en estos 4 años, buscando la igualdad de género, convocando a las compañeras, reconociendo el trabajo de más del 70% que son del mundo sindical y del mundo laboral. Las mujeres son el 70%, con perspectiva de género, donde los ejes sean orientadores en la política sindical y fiscal que permitan analizar y discutir los diferentes temas a tratar en el Ejecutivo en los diferentes seminarios. Nos han felicitado internacionalmente a FECODE por los avances que hemos tenido, inclusive nos han dado recursos, muchos recursos más nos han dado para que nosotros podamos, compañeros y compañeras, avanzar. Hemos ganado recursos de carácter internacional con el trabajo de género, que es muy importante, compañera María Eugenia. Bueno, ahí vamos en un trabajo. ¿Cómo es que la mujer tiene que tener una mayor participación en la vida sindical y en la vida política de nuestro país? Y está demostrado con el hecho de que Francia Márquez sea vicepresidenta. Ese es un paso adelante para que a la mujer, y sobre todo la mujer que tiene un pensamiento transformador y democrático, tenga espacios. También tenemos que decir, compañeros y compañeras, que aquí ha habido un avance en lo ideológico y en lo político. Este año va a haber una clausura internacional. Y en el caso concreto de formación permanente con acompañamiento de la Internacional de la Educación, mediante encuentros, seminarios y foros. Y aquí tengo que decirlo también, Escuela Sindical ha cambiado del cielo a la tierra en los 4 años de este comité ejecutivo. No queremos desconocer el trabajo del resto de los comités ejecutivos, porque no se trata de eso, pero este comité ejecutivo de FECODE, en materia de actividad sindical, de escuela sindical, y aquí tengo que reconocer desde luego el trabajo de la compañera Isabel Olaya en esa secretaría. Trabajan, tienen convenios con la Universidad Pedagógica, aspiramos a que puedan avanzar mucho más convenios que lo que vamos a hacer con las universidades regionales, pero se nota, compañeros, que hay un mayor avance en este trabajo. Estamos democratizando la participación y desde luego lo que necesitamos es que estos eventos se vuelvan masivos y no simplemente que se vuelva la representación de algunos compañeros y compañeras. Lo otro es lo que tiene que ver con la acción en el movimiento social. FECODE viene trabajando en el movimiento social. FECODE jugó un papel muy importante y nosotros hicimos parte del Comando Nacional de Paro cuando hubo el levantamiento social. Ahí estaba el compañero Nelson Javier Alarcón, ahí estuvo el compañero Edgardo Salazar al frente en representación de FECODE y nosotros apoyando las tareas que desarrollaban los compañeros. Al igual que el compañero fiscal también jugó un papel muy importante y destacado. En el levantamiento social, FECODE estuvo al frente. Y quiero decir y brindarles un gran abrazo y un aplauso a los compañeros del Valle, porque jugaron un papel muy importante en la primera línea y los maestros de Colombia estuvieron en esa lucha.
No solo quiero decir que los compañeros ejecutivos, también otros compañeros en las regiones, compañeros dirigentes sindicales y dirigentes políticos de las regiones, pero quiero colocar como ejemplo de Valle, donde fue el epicentro. Hubo muchos compañeros que hoy están en esta asamblea, que estuvieron en esos órganos de dirección y que tenemos que reconocerle la situación a pesar de todas las diferencias que podamos tener con los compañeros. Los otros compañeros tienen que ver con el trabajo. El compañero Edgar Romero, hombre, tenemos que reconocerle a Edgar y desde luego a su equipo ese trabajo que se ha hecho en el campo de lo deportivo, lo folclórico, lo cultural. Y en Medellín la sacamos del estadio, compañero, porque apareció la parte artística. Ese es el reconocimiento aquí, a que los maestros somos trabajadores de la educación y de la cultura. Hombre, en las jornadas deportivas mostramos los maestros que no simplemente vamos a una actividad recreativa, sino que vamos a una actividad competitiva, y eso es muy importante para nosotros, los maestros y maestras. Quiero reconocer también el trabajo que ha desarrollado la compañera Marta Alfonso en derechos humanos. Ha sido un trabajo muy importante, un trabajo para defender la vida, está en las comisiones que tienen que ver con la verdad, ha jugado un papel protagónico a nombre de FECODE, y Marta, queremos reconocerle ese trabajo, porque aquí se ha visto realmente el papel y la importancia de la Federación Colombiana de Educadores, y apenas estamos arrancando. Las tareas que quedan en derechos humanos y en la actividad, sobre todo en el tema de la verdad, es muy grande, y también en el tema de reconciliación y de la paz total para nosotros es vital. Bueno, y tengo que decir también, en el caso concreto hoy, de medios de comunicación, lo tiene el compañero Miguel, pero en el pasado lo tuvo el compañero Fabio Herrera. Fabio Herrera dejó un trabajo consolidado. Hoy el compañero está en la Secretaría que tiene que ver la Secretaría Laboral y la Secretaría Jurídica, está jugando un papel muy importante, están construyendo nuevos elementos que de pronto en la Secretaría, cuando yo estuve, no lo pude hacer, pero el compañero tiene toda la capacidad para desarrollar ese trabajo. Con cada uno de los equipos de las regiones acaban de hacer un seminario muy interesante. FECODE ha venido democratizando desde luego, compañeros, lo que tiene que ver con las diferentes. Tenemos que decir también, compañeros y compañeras, el papel que desarrolló el compañero Edgardo como secretario de la Federación, de manera juiciosa, tengo que decirlo, de manera coherente, un hombre juicioso en el estudio, en la construcción de sus actividades. Hoy tengo que decir lo mismo del compañero William Velandia, ¿cierto? Tienen la misma línea, son disciplinados, son juiciosos en el desarrollo de la actividad. Y de igual manera, el papel del compañero fiscal de nuestra organización, ayudando a que este barco de la democracia sindical camine y se desarrolle. Al compañero Víctor, que acaba de llegar, tengo que decirlo con suficiente claridad, acaba de llegar a lo que tiene que ver con su dirección en el CEID. Yo diría una de las secretarías más importantes de la Federación, sin que el resto no tengan la importancia. Ahí estuvo el compañero Miguel Pardo, tenemos que reconocerle a Miguel Pardo ese trabajo, y desde luego al que está desarrollando el compañero. La conmemoración de los 40 años fue un acto, compañeros, espectacular, donde nos reencontramos después de 40 años de haber fundado el movimiento pedagógico. Que tengo también que decir, compañeros, el papel del compañero Omar viene del departamento de Antioquia, reemplazó a la compañera Luisa. Bueno, ocupó el cargo de la compañera Luisa, hoy es el tesorero de nuestra organización. No quiero que se me quede nadie de los 15 ejecutivos, Edgardo ya. El compañero Armando Aus acaba de llegar a la Secretaría, compañero que está acá, acaba de llegar a la Secretaría de Salud. El compañero venía de ser presidente del Sindicato de Maestros de Nariño. Bueno, creo que no se me queda ningún compañero. Yo ya hablé del compañero Cristian Rey, es el compañero vicepresidente de esta organización, dirigente sindical en Santa Marta. Tareas fundamentales, compañeros, las tareas fundamentales. Primero, líneas generales en materia de estatuto de la profesión docente, para poder alimentar las decisiones que hubo en Paipa y en el Congreso de Medellín. Segundo, una reforma a los estatutos de FECODE. Se requieren los estatutos de FECODE, ojalá fueran conservadores, son godos,
son los estatutos más obsoletos que uno pueda tener. No sabemos cómo resolver conflictos ni resolver situaciones, nada. Esos estatutos son muy mal hechos, pues los vamos, con la participación de ustedes, vamos a participar en ese trabajo. En política pública educativa, todo lo que ustedes, compañeros, nos puedan colaborar, ¿no es cierto? Vamos a fortalecer el trabajo de la federación, vamos a tener y a entregar unas políticas para que el próximo comité ejecutivo de FECODE pueda avanzar. Y quiero decir con relación a las elecciones, nosotros terminamos el periodo el 2 de octubre y el 2 de noviembre apenas llevamos 2 meses. Nuestra tarea y nuestro afán es convocar en esta Asamblea General las nuevas elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE, y hay sindicatos regionales que también dependen de esta elección. Quiero finalmente, compañeros, decirles, FECODE tiene unas excelentes relaciones internacionales y tenemos 2 representantes internacionales. Uno de ellos en la mundial es el compañero Nelson Javier Alarcón, en la Internacional de la Educación. Y en la IAL, en la América Latina, es el compañero William Velandia. Asistimos, tenemos un puesto en la Internacional de la Educación. Y también aquí tenemos que reconocerle al compañero Luis Alberto Gruber, que nos abrió el camino en la Internacional de la Educación, y eso también, compañeros, aquí hay que reconocerlo. Quiero también finalizar diciéndoles, FECODE tiene la mayor expectativa. FECODE y los maestros, no todos, más del 90%, ayudamos a elegir este gobierno, pero ayer se planteó un tema que me parece muy importante. FECODE no se puede dejar cooptar del gobierno, pero eso no quiere decir que FECODE sea el opositor a un gobierno que ayudamos a elegir. Vamos a ser críticos con el gobierno, pero vamos a ayudar a construir con este gobierno un proyecto de sociedad y un proyecto de democracia, compañeros y compañeras. Gustavo Petro tiene que ser garantía social. Y finalizo, yo diría que este es como un anuncio clasificado. Me lo dijo el profesor Tamayo. No se le olvide mostrar, ¿no es cierto?, las revistas de educación y cultura, y que ustedes ya pueden acceder a la página de FECODE para leerse cualquiera de los números. Lo mejor que le puede pasar a Colombia es mantener a FECODE, porque FECODE defiende la vida, la paz y la democracia. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hay un aspecto que es muy importante antes de despedirme, que tiene que ver efectivamente con el tema de salud. Salud, y hoy se llama salud y seguridad en el trabajo. Yo sí quiero decir que tanto la compañera María Eugenia como el compañero Domingo Ayala se la jugaron como titanes defendiendo el modelo de salud. Si no fuese por los 2 compañeros en representación del Ejecutivo y de los maestros de Colombia, en el mes de noviembre y de diciembre nos hubieran metido las EPS y la medicina prepagada y hubiéramos perdido el modelo de salud. Quiero decirles que hemos avanzado, estamos discutiendo en el Comité Ejecutivo los lineamientos para los nuevos pliegos, que la prórroga que hay hoy es una prórroga condicionada a la luz del decreto 441, y que por primera vez en la historia del fondo, los 3 del gobierno, que son del gobierno democrático, y los 2 de FECODE, tienen acuerdo con relación a que en los próximos pliegos de condiciones y la próxima prestación de salud tiene que estar al servicio de la salud, de la vida de los maestros y maestras, ¿no es cierto? Y también queremos decirle a los compañeros que hay un equipo muy grande en comunicaciones. Tiene que haberlo, ustedes los han visto acá. A los empleados de FECODE, a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros que les damos tratamiento. A ver, un aplauso para los compañeros trabajadores de la Federación, que trabajan con ahínco, con responsabilidad. A ese equipo de comunicaciones también transmitirle un gran abrazo, y que han estado transmitiendo este evento. Compañeros y compañeras, muchas gracias. En manos de ustedes está la responsabilidad de las mejores conclusiones.